Muy buenos días tengan todos en este día. ¿Cómo es Dios, no? Grande para con nosotros, nos ha dado una noche de descanso y ahora un nuevo día con nuevas oportunidades para darle gloria en y a través de nuestras vidas. Vamos a orar para empezar la clase de hoy y de ahí vamos a estudiar otro personaje de la Biblia. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por este día. Gracias por tu presencia con nosotros, en la casa, en la iglesia, donde sea. Siempre estás con nosotros y en esta mañana te damos gracias por una oportunidad más de estudiar junto a tu palabra, aún lejos uno del otro. Con tu presencia estamos unidos y estamos unidos también por tu palabra. Ayúdanos a entender tu mensaje para nosotros en este día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana vamos a continuar nuestro estudio de en momentos de crisis, cómo respondieron los personajes bíblicos a las crisis de la vida. Pero en esta mañana vamos a doblar a otro lado para no hablar de un personaje, una persona, un varón, sino una mujer. Si pueden ustedes ir a sus Biblias al libro de Ruth, ahí vamos a estar estudiando algo de Ruth capítulo 1 en esta mañana, pero todo tiene que ver con nuestro tema, que es en cuanto a las crisis y cómo actuar con las crisis. La lección 6 tiene el título: ¿encontrarás amargura o dulzura en las crisis? ¿Cómo vas a responder? ¿O cómo estás de repente respondiendo? Porque en verdad estamos en un momento de crisis ahora en el mundo por la pandemia, ¿no? De coronavirus. Aquí estamos en medio de una crisis. ¿Cómo estamos reaccionando a esto? Algunos de repente lo ven con mucha ansiedad y tienen dificultad de poder confiar en Dios en medio de este tiempo. Algunos llegan a tener amargura en sus vidas por causa del virus. Pero cuando pensamos en la manera que Dios está obrando en las vidas de personas, de repente nosotros mismos, llamando a algunos para sí mismo en la salvación o esforzando a otros en sus vidas espirituales, espero que después de estudiar esta lección hoy, podamos nosotros encontrar algo de dulzura, confiando en Dios en medio de la crisis. Hemos estudiado de Abraham, un siervo de Dios, probado en cuanto a la obediencia en Dios. Y vimos que cuando Dios le llamó, él salió de su casa, de su familia, salió con solamente su familia inmediata. Y fueron a un lugar, dice en Hebreos, salió sin saber a dónde iba, confiando en Dios. También obedeció a Dios cuando Dios le pidió ofrecer lo más precioso para él, su hijo. Y entonces él consagró todo a Dios, puso a Dios primero en su vida, aún hasta el punto de estar dispuesto a ofrecer su hijo Isaac para el Señor. Después vimos a José, otro personaje bíblico en cuanto a la adversidad, la crisis. Y para él, adversidad vino de sus hermanos, de ser acusado injustamente, puesto en la cárcel injustamente. Pero Dios encaminó todo eso para bien. Y entonces, ¿qué está haciendo Dios con la crisis en tu vida hoy? ¿Puede Él también encaminar para bien tu vida? Cierto que sí. Moisés, estudiamos a él. Y él tuvo crisis en cuanto a decisiones y acciones. Y cada vez que tomó una decisión, Dios obró y dirigió sus acciones también. Vimos a Gedeón, minoría en la crisis, minoría de Dios. Y Dios usó solamente 301, contando a Gedeón, 300 soldados más Gedeón, para derrotar un ejército de 135,000 soldados, ¿no? Entonces, al lado de Dios, somos victoriosos. Podemos tener la victoria y tenemos la victoria.
La vez pasada estudiamos un fracaso en la crisis, cuando Sansón, quien fue separado desde su nacimiento, aún antes de su nacimiento, fue separado para Dios, pero él rehusó seguir a Dios y seguir su plan de Dios perfectamente en su vida, y fracasó mucho en seguir tras las mujeres filisteas, en no obedecer a Dios en cuanto a su voto especial como nazareo. Hoy día nos toca estudiar entonces una persona, se llama Ruth, y tenemos como nuestro versículo de clave, versículo de memoria de repente ya saben esto de memoria, pero es un versículo común, pero un versículo. En verdad, cuando una persona está en medio de una crisis, en medio de una dificultad, a veces es difícil entender la verdad de este versículo. Dios, ¿cómo es que puede ser algo de bien para mí? Vemos lo que dice Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Todas las cosas les ayudan bien. Dios, ¿cómo es que este virus es bien? ¿Cómo es que mi situación económica es bien? ¿Cómo es que los problemas que tengo en mi hogar son bien? Son cosas buenas. Vamos a ver hoy una persona que enfrentó. En verdad, el estudio tiene que ver un poquito más con Noemí que la persona de Ruth, pero vamos a ver las dos en medio de la historia de hoy. Como siempre, notamos que la fe es la clave para la victoria en las crisis. La fe es la clave. La mayoría de las personas que hemos estudiado eran personas triunfantes, enfrentaron las crisis en sus vidas. Israel, por el otro lado, era un desastre. ¿Verdad? Viendo el libro de Ruth, está en medio de este tiempo de los jueces. El enemigo estaba entrando como una tormenta hacia ellos. El pueblo de Dios había pecado muchas veces, desobedeciendo su palabra, su mandato, especialmente en cuanto a no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque siguieron los dioses de las naciones paganas, y así Dios les entregó a sus enemigos. Por causa de la idolatría y pecado de ellos, Dios les entregó. Notamos que el comentario de ellos, si está en Ruth capítulo 1, nomás viendo el versículo antes de Ruth 1:1, que es Jueces 21:25, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es el comentario de la situación en este tiempo. Ahora, encima del ciclo de maldad de Israel y la opresión de varias naciones paganas, vino una hambre en la tierra de Canaán. Hay que poner la palabra hambre en sus hojitas, por favor. Una hambre encima de todo esta maldad. ¡Ay! También ahora ya no hay comida. ¿Qué vamos a hacer? Pero es increíble que en medio de ese tiempo de maldad haya una historia de amor. Una historia de amor. Pero ¿no es esto la verdad hoy en día? Experimentamos luchas nacionales, internacionales, decadencia moral, dificultades por doquier y una pandemia. Pero Dios ama a este mundo perdido y busca a su novia, la iglesia, para cuidarla, para demostrar su amor hacia ella. A pesar de las noticias malas y los peligros en alrededor, Dios todavía ama al mundo y ama a nosotros. Y Él quiere salvar a los pecadores y quiere animar a los creyentes a conocer a Cristo como su Salvador personal. No importa cuán difícil es la crisis. Eres parte de una historia de amor, el amor de Dios para con el hombre. Pero el libro de Ruth no es simplemente una historia de amor, pero es una historia de cosecha también. Durante ese tiempo de la historia de Israel, Dios obraba en las vidas de su pueblo Israel. Es cierto que ellos cosechaban
juicio de Dios, ¿no? Castigo de Dios por su desobediencia a Dios. Pero Dios obró en medio de esto produciendo fruto del Espíritu en la vida de muchas personas, especialmente las protagonistas, del libro de Ruth, que son Noemí y Ruth misma. Hoy en día, Dios también está buscando una cosecha y nos llama al campo para hacer su obra. Mateo, y también Juan, Cristo habló a sus discípulos diciendo: la mies es mucha, los obreros pocos. Hay que orar pues, rogar pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. En este tiempo de maldad, en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, Dios todavía está orando y está buscando cosechar en nuestras vidas su bien para su gloria y cosechar en las vidas de personas incrédulas la salvación cuando ellos miran a Cristo. Los campos son blancos, dice Juan, para la siega. Ahora, cuando las crisis de la vida nos llevan a la amargura, el amor de Dios puede cambiar las crisis de amargura a la dulzura. En su providencia, Dios dirige y bendice todos los que confían en Él. Mira, la palabra ahí en verde es la palabra providencia. Pro antes, videncia, video, provideo. Dios ve de antemano. Él sabe lo que va a suceder hoy y mañana y la semana siguiente. Él sabía que el presidente iba a proclamar una vez más una extensión del estado de emergencia para esta epidemia. Los esfuerzos que hacemos nosotros para evitar nuestro destino solo sirven para, en verdad, llevarnos más hacia ello, porque Dios está en control. Pero Dios nos ha dado voluntad propia. Podemos ignorar la voluntad de Dios. Podemos luchar contra ella. Podemos desobedecerla. Pero al final de todo, la voluntad de Dios prevalecerá. Mira lo que dice Salmo 33, versículo 11. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Él hace su propia voluntad con los hombres. En Daniel capítulo 4 leemos ahí, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios está en control. Él obró en la vida de Job también. El patriarca Job preguntó: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón, poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Cualquier persona que trató de ignorar o luchar contra la voluntad de Dios encontró su juicio justo contra ellos por no confiar en Dios. Job entendió la respuesta. ¿Quién endureció contra él y le fue bien? Nadie. Si obedecemos la voluntad de Dios, todo en la vida marcha bien. Pero tenemos que entender, la palabra bien es según su definición de Dios y no la nuestra. Porque el bien para nosotros puede incluir de Dios, de la mano de Dios, algo que a nuestro parecer es malo. Pero Dios encamina esto para bien. Otra vez hay que fijar al versículo clave de esta lección de Romanos 8 y versículo 28. Ahora vemos esas verdades en las experiencias de un señor Elimelech y su mujer Noemí. Vamos a tomar nuestras Biblias y leer los primeros 5 versículos como fondo del estudio para empezar en esta mañana. Dice en Ruth 1:1: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos.
El nombre de aquel varón era Elimelech y su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Queleón, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Queleón, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Wow, vemos aquí en verdad unas devastaciones en la vida de ella, de Noemí. Muy rápido enseguida ocurrieron estas cosas malas, podemos decir. Con el hambre en Belén, Elimelech llevó a su familia, Noemí y sus 2 hijos, a morar en Moab. Interesante, el nombre Belén, la ciudad de donde salieron ellos, Belén significa casa de pan y alabanza. Ellos dejaron la casa de pan y alabanza para habitar en un lugar pagano, un lugar lejos de Dios. Ahora una pregunta, y nosotros podemos de este lado de la historia hacer de repente esta pregunta, pero ¿por qué es que salieron de ahí? Si confiaron en Dios, Dios iba a proveer por ellos ahí mismo. Nos hace recordar de Abraham, ¿recuerda? Cuando hubo hambre en la tierra, en su tiempo, él fue a Egipto. Y dice que descendió a Egipto y encontró ahí muchos problemas por no depender completamente en Dios. A veces tratamos de huir de la situación, pensando que eso va a mejorar la situación para nosotros, tal como hizo Elimelech. Pero en verdad hizo peor las cosas para él y para su familia. Elimelech caminó no por la fe, sino por la vista. Ahora veo aquí, soy varón de la familia, cabeza de la familia, tengo que proveer por mis hijos, por mi esposa, no hay comida aquí, tengo que buscar trabajo, tengo que buscar dónde encontrar pan para mi familia. Entonces él salió hasta Moab. Es cierto que un padre, un esposo, debe querer proveer por su familia, pero no debe hacerlo en una manera que causa la pérdida de la bendición de Dios. Dios bien pudiera darle bastante comida en Belén, en su tierra. Interesante lo que dice el salmista en Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios es siempre fiel. Varias veces hemos tocado Mateo 6:33, mas buscad primeramente a Dios y su justicia, y todas esas cosas, aun al pan diario, Dios proveerá. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios es siempre fiel. En tiempo de crisis o dificultad, si morimos a nosotros mismos, ponemos la mirada en Dios, estaremos seguros que Dios nos librará de la crisis o nos dará la fuerza de pasar por ella. Me gusta la porción en Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Hay 3 versículos ahí que quisiera leer en esta mañana, porque a veces pensamos en medio de la crisis, Dios, líbrame de esto. Pero nota lo que dice Dios a Israel y también a nosotros. Capítulo 43, versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y aquí es la clave. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases alrededor de las aguas, no. La palabra dice, cuando pasas por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas alrededor de los ríos, no, cuando pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Él está con nosotros en todo momento.
en medio de la crisis, Él está a nuestro lado. Debemos mirar no a la crisis, sino al Señor de la crisis. El que tiene control, el que en su providencia sabe lo que podemos soportar y está a nuestro lado ayudándonos. Elimelech abandonó la tierra prometida y el pueblo de Dios para buscar dónde vivir, dónde encontrar pan, y lo buscó viviendo en el pueblo pagano de Moab. Es interesante que el nombre Elimelech significa mi Dios es rey. Aunque ahora parece que su confianza indica otra cosa, no vivió, si fuera eso la verdad, que Dios era su rey. Ahí en Moab murió Elimelech y Noemí se quedó con sus 2 hijos. Ellos al pasar el tiempo se casaron con mujeres de Moab, algo no permitido, permitido por Dios, es cierto, porque lo hicieron, pero no era según la ley de Israel. No deberían ellos casarse con las mujeres paganas, ¿no?, en su alrededor. Pero lo hicieron, y entonces lo interesante es esto, que Elimelech y su familia escaparon de Judá para evitar la muerte ahí, pero los 3 hombres encontraron la muerte ahí en Moab. Al terminar 10 años, solo quedaron 3 viudas tristes y 3 sepulcros judíos en el extranjero. Noten aquí en el mapa, si pueden verlo un poquito, Belén a la izquierda, y ahí pasando por el mar Muerto, arriba, cruce el río Jordán, y ahí al otro lado es el pueblo de Moab. Ahí es donde fueron ellos para vivir. Ahora vamos a notar algunas cosas para su bosquejo en esta mañana. Primeramente, la amargura de la vida puede esconder el amor de Dios, es decir, de nuestra visión. Noemí salió del santuario y seguridad de la vida en Belén con su esposo y se fue en verdad a un desastre en Moab. La amargura que resulta en ella pone sombra a su mirada a Dios. Volvemos por favor a Ruth capítulo 1 y vamos a leer por favor versículo 13, y notamos lo que es su reacción hacia lo que sucedió en su vida. Dice ella: ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis quedado sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. En su punto de vista, con lo que sucedió, vio que la mano de Dios está contra ella. Pero recuerden nuestro versículo clave de memoria para hoy es: Dios encamina todas las cosas para bien. Sus ojos nublados por la situación no podía entender que Dios está todavía obrando en medio de ella. Job sufrió bastante y también habló de su alma de amargura, pero él no dejó su amargura tener victoria en su vida, ¿no? De quitar su mirada de Dios. Job 27, versículos 1 al 6 dice: reasumió Job su discurso y dijo: vive Dios, que ha quitado mi derecho. También está echando culpa a Dios, no culpa, pero reconociendo que Dios está haciendo esta prueba en su vida, ¿no? Y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma está en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. A pesar de lo que sucedió en su vida, y él perdió 10 hijos, perdió todo su ganado, todos sus camellos, todo. Aún su salud perdió. Y todavía dice: mi lengua no pronunciará engaño, mis labios no hablarán iniquidad. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta la muerte, hasta que muera, no quitaré de mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Su confianza, a pesar de la pérdida de todo, su confianza continúa en su Dios. Letra A ahí.
Noemí cree en la soberanía de Dios. Ella cree que Dios está en control. Él llevó a Elimelech tomar la decisión de llevar su familia a Moab. Ella siguió a él confiando en Dios. Cree en la soberanía de Dios. Pero es muy difícil en medio de la circunstancia reconocer que Dios está obrando para su bien, ¿no? Está nublada su visión de la bondad de Dios y su amor. Mira versículos 20 y 21. Y ella les respondía: no me llamas Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Así era su perspectiva en este momento. Es cierto que Dios está en contra de los que rechazan a Él y que rechazan la salvación, pero nunca está en contra de los suyos. No está en contra de las personas pecadores, pero está en contra de su pecado, ¿no? Y aún la amargura es para nuestro bien. Y aún la amargura puede ser para nuestro bien, ¿no? Y para su gloria. Recuerda el versículo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Eso es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Este bien, otra vez, es según su definición de Dios y no la nuestra. Es algo eterno, no simplemente para el momento actual. Es para la extensión de la vida que Dios encamina aún lo malo para bien. Noemí sugiere a sus nueras que regresan a su pueblo. En versículo 8, eso es lo que dice ella. Después que murieron sus hijos, versículo 8, y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Todavía reconoce, Dios está ahí. Dios todavía, mira, dice, ha mostrado misericordia, porque dice, Él va a demostrar misericordia a ustedes, tal como lo ha hecho conmigo. Reconoce todavía que Dios está ahí, pero como hemos dicho, nublado están sus ojos en cuanto a su cuidado de Dios. Y entonces, ¿cómo resulta? Su nuera Orfa decide regresar a Moab. Mira lo que dice ahí en versículo 14. Dice: y ellas alzaron otra vez su voz y oraron, y Orfa besó a su suegro, mas Ruth se quedó con ella. Cuando dice que ella Orfa besó a su suegro, la idea es, despidió de ella y regresó a su tierra. Ruth se queda con Noemí. Ruth se queda con ella. Su respuesta de Ruth a su suegra Noemí es una porción muy conocida. Mira lo que dice cuando Noemí implora a ella: regresa, yo no puedo ayudarte más. Mira lo que dice en versículos 16 y 17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Es una porción que a veces leen en un matrimonio, ¿no? Porque la esposa está dejando su casa para vivir con su esposo y los dos van a unirse hasta la muerte nos separa, ¿no es cierto? Así está diciendo ella. Ruth está dispuesta a dejar todo, a sacrificar todo para seguir a Noemí. Pero no solamente a Noemí, sino al Dios de Noemí. Porque habla ahí: tu Dios será mi Dios. El amor ilógico, en verdad, de Ruth hacia su suegra demuestra el amor de Dios. No era necesario. Ella bien pudiera regresar a su tierra, casarse y tener una familia ahí, sin problema. Era viuda. Legalmente no había nada para prohibir que ella pudiera casarse y tener familia y todo.
Pero ella demuestra un amor hacia su suegra para seguirle. Y Dios también muestra amor para nosotros, aún de repente a veces cuando no parecemos que merecemos su amor. Dice en Romanos 5:8 en cuanto a nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún en condición de pecador, Cristo murió por nosotros. Cuán grande amor, ¿no? Bueno, continuamos con la historia y notamos que la amargura de la vida nos lleva a tomar decisiones. Amargura, las crisis de la vida nos lleva a tomar decisiones. Y a veces la amargura de la vida puede causar cambios grandes en nuestras vidas. Se nota una forma de la palabra volver o regresar más de 10 veces en esta porción. 6 veces se refiere a Noemí, a Ruth y su regreso a Belén, pero 5 veces tiene que ver con el regreso de Orfa y Ruth a su pueblo en Moab. Entonces es una situación de decisión. ¿En qué lado vas a estar? Vamos a notar ahora 3 mujeres y 3 maneras de relacionarse con Dios. Y vemos eso en cada una de esas 3 mujeres. Primeramente, vemos a Noemí regresando a Dios. La cosa es en esta mañana, quisiera que vean cada uno de nosotros, que veamos a nosotros en la persona de una de esas mujeres, ¿no? Regresando a Dios. Es decir, ella había alejado de Dios por un tiempo, pero ahora su regreso no es solamente a Belén, simplemente a Belén, sino a su Dios. Ella escuchó que Dios visitó su pueblo con pan. Mira el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ahí está en Moab, y empieza el viaje para regresar. Pero en camino, entonces, pregunta a sus nueras si quieren continuar o regresar, o anima a ellas en verdad a regresar. Pero al escuchar ella que Dios había bendecido a Belén con pan, ella decidió volver a casa. Dios es fiel en llamar a esta oveja errante. Ella se fue con su esposo, con su familia, ahí a Moab, y ahora Dios está jalándole, llamándole a regresar a sus pies. ¿Eres tú en esta condición, podemos decir? ¿Estás lejos de Dios? ¿Estás de repente no confiando en Dios como confiaban antes? Es tiempo de regresar a Dios. Dios es fiel para demostrar su Hesed. Hesed, eso es la idea de su misericordia, su amor, su bondad hacia su pueblo, hacia ti, hacia mí. ¿Estamos dispuestos a recibir de su mano esto? Dios es fiel en llamar a la oveja errante, nosotros también. Dice en Isaías 53, todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y ahora Dios está llamándonos a regresar a redil, regresar a sus pies. Y a esta mujer también Dios está llamando. Bueno, cuando ella llega a su casa a Belén, hemos leído ya el versículo ahí, pero cuando ella entró a Belén, versículo 19, por favor. Anduvieron pues ellas dos, es decir, Ruth con Noemí, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es eso Noemí? No, ahí es Noemí. Su nombre Noemí significa placentera. Uy, y ella pensó, no hay nada placentero en cuanto a mi vida, hay que cambiar mi nombre. Ella pide a ellos, no me llames Noemí, sino llamarme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Llámame, dice amarga, ¿no? Vemos esta palabra primero en el libro de Éxodo, capítulo 15, cuando el pueblo de Israel estaba caminando en el desierto. Y llegaron ellos a un lugar que se llamaba Mara, o ellos por lo menos pusieron el nombre ahí, Mara. Llegaron a Mara, dice en Éxodo 15, 23, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas.
Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. ¿Sabe? Está bien lamentar, pero con cada lágrima tenemos que entender que es igualada con el amor de Dios para con nosotros. Dios con nosotros, tal como dicen los hermanos, que debemos de llorar con los que lloran y gozar con los que se gozan. Dios siente esto con nosotros. Él entiende nuestro dolor. Él está a nuestro lado. Y entonces no debemos quedar en el lado de Mara, de amargura, sino el lado placentero, el lado de Dios, confiando en Él. Cristo mismo sufrió por nosotros, murió tomando la copa amarga, así describe la crucifixión, la muerte de Jesús. Y Él lo tomó por nosotros. Su sufrimiento amargo nos dio la dulce salvación que tenemos hoy, por fe en Cristo Jesús. El Evangelio en verdad es mayor que nuestro sufrimiento y dolor. Cambia en nosotros las cenizas en belleza y gloria. Isaías 61, versículo 3. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Noemí debería regresar al lugar de bendición, y nosotros debemos también volver a Dios. Isaías 55, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscad a Jehová. Hermano mío, de repente hoy es el día de hacer una decisión, de regresar a Dios. Tal como Noemí regresó a Belén y regresó a su Dios, confiando en Él, nosotros también debemos regresar a sus pies y confiar completamente en Dios. En segundo lugar, vemos a Orfa regresando a su pueblo Moab. Ya hemos leído eso, que ella besó a su suegro y se fue, ¿no? Regresó. ¿Dónde está yendo ella? Volvió ella a la vida anterior. Moab era un pueblo pagano, idólatra, muy pecaminoso era este pueblo. Su decisión revela su corazón. No quiso ella seguir a Noemí, ni seguir al Dios de Noemí. Rechazó a Noemí, rechazó el camino hacia Dios y regresó al mundo. Algunas personas, al escuchar la palabra de Dios, tienen esta respuesta, esta reacción también. Van en la otra dirección, no quieren seguir a Dios, no quieren poner su fe en el Señor para la salvación. Orfa puede ser un ejemplo así de una persona que niega a Dios y va por otro camino, regresa al mundo. Pero en tercer lugar, vemos a Ruth mirando a Dios. No está regresando a Dios porque no conoció a Dios en antes. Ella vivió en este pueblo pagano. Ella vivió en Moab. Pero vemos ahora que ella mira a Dios. Cuando leemos que Noemí dice ahí en versículo 15, Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y él, no. Está dispuesto a negar a sí misma para seguir a Noemí, pero no solamente a su suegra, sino al Dios de su suegra. Ella llegó a confiar en Dios. Una mujer pagana experimentó crisis y cosas difíciles con la muerte de su esposo y todo, sin tener hijos, pero en vez de echar la culpa a Dios, puso su confianza en Él.
Ella quiso estar con su pueblo de Dios y vivir en su tierra, la tierra prometida. La conversión de de Ruth por Dios es evidencia de su gran soberanía de Dios en su vida de ella. Todo por adentro de su alrededor presentó obstáculos para su fe. Sin embargo, ella confió en el Dios de Israel. Noemí vio lo que sucedió en su vida, su propia vida, como algo amarga, pero Dios iba a caminarlo para bien, su bien en ella. Y Dios quiere hacerlo hoy en tu vida. Él quiere hacer su bien en tu vida, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis en que encuentras ahora. Hay que mirar a Él. Hay que poner su fe en Él. Si no conoces al Señor, hoy día es día de salvación. Hoy día es día de poner tu fe en Él. Y al poner tu fe en Él, a confiar en Él, Él va a ver que Él va a proveer todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ruth, quiso estar con su pueblo de Dios y Dios bendijo a ella por esto. En tercer lugar, notamos que la amargura de la vida mengue al ceder, voy a ponerlo ahí otra vez. La amargura de la vida mengue al cedernos al amor de Dios. Va a entender mejor que Dios tiene control cuando cedes tu vida a Él. Cuando entregas tu vida completamente a Él y descansas en Él y que sus decisiones son mejores que nuestras, ¿no es cierto? Noemí vio el amor de Dios y la mano de Dios en la vida de su nuera Ruth. Es interesante, no tenemos tiempo para leer la historia, pero esa es su tarea para la semana. Leer todo el libro de Ruth para verlo en contexto es bonito. Son 4 capítulos nomás, en media hora, 45 minutos. Puede leer de repente todo el libro de Ruth, pero hay que leerlo y ver lo que sucedió. Porque Dios usó a Ruth en una manera maravillosa para cuidar a Noemí, proveer por ella. Ella empezó a trabajar en las chacras, recogiendo, cosechando las migajas, lo que sobró de la cosecha, y con esto previó por Noemí. Y Dios, mirando esto, bendijo a Ruth y la puso en favor con el hombre Boaz, y él después se casó con ella. ¿Y sabe qué? Ruth llegó a ser parte de la línea de Cristo, lo que vemos de sus descendientes o antecedentes de Cristo. En Mateo capítulo 1, versículo 5, está nombrado Ruth, una de pocas mujeres en toda esta cadena de su descendencia hacia Cristo. Entonces, Noemí vio que Dios está obrando en esta mujer, en su nuera. Dios iba a proveer por Noemí y demostrar en las manos y en los pies de Ruth su amor hacia esta mujer afligida. Una mujer gentil demuestra el amor de Dios. Y a la verdad, Noemí no regresó con manos vacías. Por una cosa tenía la vida. Eso es una cosa de dar gracias a Dios, ¿no? La vida es un regalo de Dios. Por si acaso, hemos dado gracias a Dios por la vida de hoy. Debemos de hacerlo. También tenía la oportunidad de empezar de nuevo, viviendo con fe en Dios. Y además, volvió con su nuera Ruth, quien fue usada por Dios por su fe. Más importante que todo es que Noemí regresó con Jehová, el Dios de Israel. Es interesante que en este libro pequeño de solamente 4 capítulos, Dios es mencionado más de casi 25 veces en este pequeño libro. Él es, podemos decir, el actor principal, el protagonista, ¿no?, de la historia. Es Dios obrando ahí. La providencia divina se ve en cada detalle de esta historia. Ahora era el tiempo de cosecha de cebada cuando llegaron las 2 mujeres a Belén,
Era un tiempo de gran gozo y gratitud a Dios por proveer ahora por ellos, por su bondad para con su pueblo. Y estaban ahí festejando esto. Era la primavera y un tiempo de nueva vida. Era el tiempo de nuevos principios. Y Noemí está por empezar de nuevo con Dios, porque Dios nunca es demasiado tarde, ¿no? En empezar de nuevo en nuestras vidas. A continuar la historia, Ruth trabaja en las chacras, y hemos mencionado esto ya. Resulta que Boaz paga un precio de redención para Ruth. Es bonito leer toda la historia, no tenemos tiempo para contar todo, pero tiene que leerlo, porque es un cuadro de cómo Dios en Cristo pagó el precio para redimir a nosotros, igual como Boaz pagó el precio para redimir a Ruth, tomarla como su esposa. Y la pareja llega a ser los bisabuelos del rey David, ¿no? Y continúa la línea hacia Cristo. Para los afligidos por la amargura hay esperanza. Eso vemos en la vida de Noemí, ¿no es cierto? Pero para nosotros también es una verdad. Y esta esperanza se encuentra en Jesús. Hay perdón por la sangre de Jesús, hay perdón por su muerte en la cruz. El corito dice, proclamad que hay perdón para todos, hay perdón los que acuden al Señor Jesús. Nuestra crisis y la manera en que confiamos en Dios a pesar de las crisis puede ser una de dos cosas. Puede causar a las personas perdidas desear conocer a nuestro Dios, o puede en verdad prohibir su acercamiento a Dios. ¿Qué estamos haciendo, no? Que si confiamos en Dios a pesar de la crisis, podemos traer a otros a conocerle. O podemos animar a un hermano errante como Noemí a regresar a Dios. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Recuerda Mateo 5:16, que habla de nuestras buenas obras, que debemos hacer buenas obras, ¿no? Porque somos luz en la oscuridad. Y nuestras buenas obras son ¿para qué? Para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en el cielo. O puede ser que seamos un instrumento para Dios en guiar no solamente a los perdidos, pero también a los otros creyentes a los pies de Cristo Jesús, regresando a Él. Si tú estás vagando de Dios, ¿no? De repente por causa de la crisis, lejos de Dios, es tiempo de regresar a casa. Y si nunca has confiado en Cristo para la salvación, hoy es el tiempo aceptable. Si estás vacilando en tu fe por la crisis en alrededor, hay que mirar al Dios de la tempestad y confiar en Él. Solo en Él hay esperanza para hoy y para la eternidad. Solo Él puede cambiar lo amargo para la dulzura y el bien. Todas las cosas les ayudan a bien, confiando en Dios. Quiero animarles con esas palabras. Gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Dios, gracias por el ejemplo de la vida de Ruth y Noemí. En verdad, casi enfocamos más en Noemí, pero Ruth como la mano de Dios al lado de ella, ayudándole a regresar a tus pies. Pero Ruth, quien no conoció a Dios, puso su fe en Él. Señor, ayúdanos. Si somos uno de estas ovejas errantes, ayúdanos a regresar a tus pies, a confiar en ti. Y si somos una oveja perdida completamente sin Cristo, que sea hoy el día de la salvación. Gracias, Señor, por acompañarnos durante esta hora. Confiamos en ti, que en esta semana tú vas a reinar como nuestro Dios todopoderoso, en control de nuestras vidas de principio a fin. Ayúdanos a confiar en ti. Gracias por mostrar tu amor para con nosotros, por medio de Cristo Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Gracias en nombre de Él. Amén. Muy bien, hermanos, que tengan una buena semana, confiando en el Señor en medio de las crisis, ¿no? Que sea la crisis algo de dulzura. Búscalo esto, en vez de lo amargo, ¿no? En la vida. Gracias, que Dios les bendiga.